excelente. Así yo la confundo con Mi pobre diablito, pero es Mi pobre angelito. Y esa película se estrenó en el año 1990. Luego se hizo una segunda parte, hoy día hay como 5 creo. Pero nosotros hemos visto como familia la 1 y la 2. La que se estrenó en el 90 y en el 92. En ambas películas ustedes observan a un niño de 8 años, que es Kevin, que por circunstancias de la vida, en la primera película, o más bien en toda la serie, ¿no?, parece ser una persona muy inteligente, un niño muy inteligente, que resuelve problemas, que no necesita de nadie y que es capaz de hacer cosas que difícilmente uno pensaría que un niño de 8 años puede llevar a cabo. No sé, en la primera película, si ustedes recuerdan conmigo, por accidente Kevin se queda en la casa, la familia sale de vacaciones, los padres descuidados obviamente cuando ya llegan al lugar donde se iban a vacacionar se dan cuenta de que su hijo menor no estaba, y la historia cuenta de que él se las arregla para poder lidiar con 2 ladrones que no son tan inteligentes, a través de instrumentos dentro de la casa, planchas, electricidad, y algunos episodios de películas donde él hace pasar esa película como si fuera su papá o algún familiar, etc. Y prácticamente pasa lo mismo con la segunda película, que tiene que ver con, en esta ocasión, tratando de guardar los cuidados correspondientes. Nuevamente la familia extravía a Kevin, pero esta vez no en casa, sino en el aeropuerto, donde Kevin toma un vuelo diferente y se va a Nueva York, a la gran ciudad. Y nuevamente vemos a Kevin, oye, cómo se maneja en la gran ciudad. Llega a un hotel, compra de todo, nuevamente lidia con los 2 ladrones que no son tan inteligentes y es capaz de salir adelante con todos los problemas y los desafíos que este chico tiene que enfrentar. Es verdad, en ambas películas él extraña a sus padres, a su familia, pero es muy interesante cómo Kevin, de 8 años, oye, tiene un manejo tremendo. La segunda película que quisiera traer a colación es una película que no hace mucho vi, se llama, no sé cómo se pronuncia la verdad, Whiplash creo que es, ¿cierto? No sé si la han visto, se trata de un joven baterista. Él entra a un conservatorio, ojo, no quiero recomendar películas, solamente estoy tratando de ilustrar una idea que quiero comentar. Pero en esta Whiplash, este es un joven que entra a un conservatorio para poder convertirse en el baterista más grande, digámoslo así, de todos los tiempos del mundo. Y para poder convertirse en un gran baterista, él está dispuesto a sacrificarlo todo. Absolutamente todo. Incluso, él está dispuesto a sacrificar su propia integridad física. Inicia una relación con una joven y la deja, porque él quiere tocar batería. Se somete a un instructor manipulador que lo humilla constantemente con la razón de que él quiere sacar lo mejor de él. Sin embargo, lo está manipulando, humillando, lo lleva a los límites, al punto que él, al tratar de tocar una nota en el tiempo que este instructor desea, sus dedos llegan a sudar sangre, cae en una depresión profunda y a pesar de todo, él sigue adelante. Es muy interesante cómo a veces las personas sacrifican tremendas cosas por ser tan buenos o por desear ser tan buenos en lo que hacen. Y la última película que quisiera comentar, no recomendar, es una que se llama Una buena receta, que se estrenó en el año 2015 y que se trata de un maestro, un chef, que es un maestro de cocina exitoso en París, pero que tanto las drogas como el alcohol por poco destruyen su carrera, arruinan su vida, a sus amigos, pero siempre hay una oportunidad para volver a empezar y él se da cuenta de que obviamente no puede hacerlo solo, no puede ser el mejor del mundo solo y busca amigos, aliados, logra cumplir con su propósito, pero obviamente él tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Qué tienen en común estas 3 películas? Según lo que yo obtengo de estas tres películas, es que de alguna manera ellos transmiten un valor
o varios valores. Una de ellas me parece a mí que es que cuando tú miras a un niño de 8 años, a un baterista que está recién comenzando su carrera y está dispuesto a sacrificarlo todo, a un maestro de cocina que quiere llegar alto, el tono, el mensaje es que tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, tú no necesitas ayuda de nadie, tú eres capaz, eres el mejor y por consiguiente puedes lograr tus objetivos. Y me parece a mí que es importante creerse el cuento, ¿ya? Yo creo que obviamente todos tenemos que creernos el cuento de que podemos salir adelante, de que si tú esfuerzas vas a lograr con tus objetivos. Pero esos valores, cuando tú los trasladas a ciertas áreas de tu vida, como tiene que ver con tu relación con Dios, con el Evangelio, de la manera en que tú puedes encontrar la felicidad y la dicha, me parece a mí que dichos valores quedan cortos. Pero lamentablemente no somos capaces de darnos cuenta de que tú y yo necesitamos ayuda. Y que a veces ser bueno o ser lo suficientemente bueno no es algo muy beneficioso para tu vida, para mi vida, porque nos impide poder ver nuestras mayores necesidades. Y todo esto tiene mucho que ver con el texto que yo quiero leer ahora con ustedes, que es Marcos capítulo 10, que tiene que ver con el joven rico. Versículos 17 al 31. Allí está el pasaje que yo quisiera que podamos considerar. Y puedan ustedes observar la clase de joven que se acerca a Jesús con una pregunta inquietante, pero con una condición, una forma de vida que incluso el texto nos dice que genera una reacción en el mismo Jesús al considerarlo. Miren ustedes versículos 17 en adelante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo, dice el texto, y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya saben los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Versículo 21, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclara Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Y qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a decir Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos y terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primero. Ahí está el texto que yo quisiera que tú pudieras tal vez subrayar, marcar. Un texto que no debe ser leído solamente hoy día. Quizás sea interesante poder mirarlo durante la semana y seguir reflexionando en este pasaje. Hoy nosotros vamos a iniciar una nueva serie. Es una serie expositiva, temática. Está basado en un libro. Quisiera traer a colación un libro que se llama Disciplinas de la Gracia, de Jerry Brick.
él habla un poco acerca de lo importante que es la santidad. Y que la santidad es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Donde la santidad o la santificación es un proceso en el que tú y yo participamos. Y a través de esta serie de sermones, yo voy a tratar de llamarte a entender de que santidad involucra compromisos, tomar decisiones correctas, significa depender, significa vigilar, significa muchas cosas, menos aburrimiento, menos sentirse abrumado o algo así. Pero para eso, primero que todo, tú y yo tenemos que entender que el camino hacia la santidad no es un camino para los buenos y que los malos deben quedar afuera. Al contrario, es un camino para los malos. Es un camino para los imperfectos como tú y como yo, para personas que no tienen o no han encontrado sentido a la vida y que por alguna razón creen de que en sus trabajos, en sus familias o en las cosas que hacen lograrán encontrar la dicha y la plenitud. No, santidad es el camino hacia aquella realización que quizás tú necesitas pero que no sabes cómo lograrlo. Y yo quisiera a través de esta serie de sermones mostrarte un poquito acerca de cómo tú y yo podemos trabajar en nuestra santificación a través de varios conceptos y que hoy más que nunca se hace necesario. Pero primero tenemos que desenmascararnos. Tenemos que sacarnos del traje y comenzar a reconocer que no somos tan buenos como creemos y que aparentemente somos más religiosos que buenos, que son cosas diferentes. Y que en muchas ocasiones la religión es un impedimento para acercarnos a la verdadera dicha cerca de Dios. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que tú puedas durante este tiempo reflexionar un poco en aquello. Ahora, enfocados en Marcos capítulo 10, que es el texto que vamos a trabajar. Este capítulo es un proceso de transición. Jesús, en el capítulo 8 de Marcos, inició una caminata con sus discípulos hacia la cruz. Ahí está, Jesús caminando con sus discípulos, enseñándole varias cositas. Esta caminata comienza con un milagro, la sanidad de un ciego. Y esta caminata termina también con un milagro, la sanidad de otro ciego. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en todo este trayecto del capítulo 8 al capítulo 10, Jesús está enseñándoles varias cosas a sus discípulos. Pero en todo este proceso, los discípulos parecen ser ciegos y sin entendimiento. Jesús constantemente les está diciendo que su propósito, su objetivo es la cruz, que para eso vino. Pero ellos no entienden. Ellos están faltos de entendimiento en relación a la misión de Jesús. Ellos creen de que Jesús va a estar con ellos para siempre. Sin embargo, Jesús les muestra que no es así. Y dentro de este trayecto, en el capítulo 10, vemos varias conversaciones, varias escenas, donde aparece este joven rico que brilla en el capítulo 10. El joven rico no se acerca a Jesús porque él tenga problemas matrimoniales, como quizás podemos verlo en los primeros 11 versículos del capítulo 10, donde Jesús está discutiendo ahí con los fariseos acerca del divorcio. Tampoco el joven rico se acerca a Jesús como si fuera parte de los niños que necesitan ser bendecidos. Esos niños indefensos, sin posesiones, sin estatus. No, el joven rico viene a Jesús con una vida resuelta. Él ha hecho muy bien las cosas durante toda su vida y pareciera ser un discípulo prometedor. Pero a veces no todo lo que brilla siempre es oro. No siempre cuando tú y yo encontramos la plenitud necesariamente significa que estamos realmente felices. No es así, las cosas no funcionan así. Caras vemos, corazones no sabemos, y podría comenzar a dar varios refranes que apuntan hacia la idea de que hay muchas cosas detrás de nuestro ropaje y donde aparentemente necesitamos ser más profundos al momento de examinar nuestra vida y principalmente nuestra relación con Dios, que según lo que nosotros entendemos en las Escrituras es la clave para poder encontrar la plenitud
en este mundo mientras nosotros caminamos. Entonces, hay 3 ideas que yo quisiera rescatar de este texto y que yo quisiera reflexionar junto con ustedes. La primera de ellas es que, como les decía anteriormente, ser bueno en algo no significa que tú eres bueno en todo. Y me parece a mí que es importante dar una vuelta a eso. Si ustedes miran versículos 17 al 20, que es lo que yo ya leí, este joven rico se acerca a Jesús. El texto dice que él viene de manera humilde, se arrodilla. Es interesante esa actitud humilde. Viene con una pregunta que es una pregunta súper interesante. Muy pocas veces he visto yo un relato o personas que abiertamente se acerquen a un religioso con esta pregunta: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Hoy día las personas piensan en otras cosas, tienen otras inquietudes, otras necesidades, pero en relación a temas espirituales, no sé si ustedes padres han escuchado alguna vez a sus hijos preguntarles: papá, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Este joven, que tiene una vida, como ustedes pueden observar, sin mayores necesidades. Los evangelios nos dicen que él era un hombre importante, no solamente no solamente era rico, sino que además de eso, él era una persona que se destacaba dentro de su sociedad. Él siente tener una necesidad. Y algunos interpretan que cuando este joven plantea esta pregunta, él era consciente, a la luz de lo que la tradición de los judíos comentaba, que la obediencia a la ley podía otorgarles como resultado el don de la vida eterna. Levíticos capítulo 18, versículo 5 plantea una idea parecida a eso. Sin embargo, Jesús, en lugar de enfocarse primariamente en la pregunta, él se enfoca en una primera instancia en el calificativo de maestro bueno. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que este joven, en lugar de mirar su necesidad o mirar a Jesús como un mero maestro, él pueda mirar a Dios. Él pueda reconocer que Jesús es Dios, ojalá, porque si él reconoce eso, él va a entender también de que solamente un Dios bueno no solamente puede dar vida eterna, sino que también puede responder esa pregunta. Pero lamentablemente el texto no aborda más, no desarrolla más esta pregunta, y Jesús solamente en el versículo 19 comienza a interrogarle con respecto a la ley. Y es interesante, como ustedes observan, que este joven, tú le preguntas: ¿no matarás? No he matado a nadie. ¿No has cometido adulterio? No he cometido adulterio. Y Jesús comienza a interrogarles en relación a varios mandamientos. Y él, a la luz de este examen, saca la máxima calificación. Y ustedes esto lo observan simplemente porque, a la luz de la respuesta de este joven, el joven no recibe ninguna crítica por parte de Jesús, sino que al contrario, según el versículo 21, el texto dice de que Jesús lo mira con aprecio, con amor. Es un hombre, un joven, irreprensible. ¿Cuántos de nosotros podríamos jactarnos de esa clase de vida? Un hombre irreprensible ante los ojos de los hombres, e incluso a la luz de esto, a los ojos de Jesús. Sin embargo, su obediencia o justicia desde su juventud no significa, a la luz de este texto, que él no tenga necesidad. Nota tú que también eso es muy interesante. ¿Qué necesidad va a tener un hombre que cumple todas las normas, que por otra parte tiene un negocio excelente, exitoso, no tiene necesidades por ninguna parte? Sin embargo, aún así, él viene a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Eso es igual, como llama mucho la atención. Porque en los negocios le va bien, en la religión le va bien, pero aún así, él tiene una inquietud. Aparentemente él es irreprensible,
Pero como va a escribir Pablo posteriormente en Filipenses 3, ser bueno en algo no significa que eres bueno en todo. Y Pablo, que también era un hombre irreprensible según la ley, que era de pura cepa, que era fariseo de los fariseos y que cumplía la ley, él dijo que consideraba todas estas cosas como estiércol, con un solo propósito, de poder alcanzar, de poder conocer a Cristo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión en esta primera observación? Amigos, que ustedes me escuchan. Tener un trabajo exitoso y una vida moral exitosa no significa necesariamente que estás bien. A veces tú y yo podemos estar encubriendo necesidades muy profundas a través de lo que hacemos y a través de las cosas que obedecemos, pero no significa necesariamente que porque tú tengas un trabajo exitoso y ante los ojos de los demás pareciera que tú tienes una vida bendecida, significa que estás muy bien. Y debo decirte que yo como pastor, no porque sea pastor significa que estoy bien. Hay personas que no van a leer la Biblia conmigo a mi casa porque dicen, ¿qué va a tener necesidad el pastor? No, estás equivocado. Tengo tanta necesidad como tú. Porque todos necesitamos del Evangelio, donde estas cosas externas que parecen que nos llevan a sentirnos seguros o felices o plenos, no son nada cuando estas cosas te separan de la verdadera persona con la que tú tienes que relacionarte, que es Jesús. Entonces, mi primera idea a la luz de esta historia es que ser bueno en algo no significa que eres bueno en todo. Y eso da testimonio este joven al venir a Jesús con esta pregunta inquietante. De esto da testimonio también Pablo al comentarlo esto en Filipenses 3. Y probablemente también de esto da testimonio tu propia vida, si eres verdaderamente sincero contigo mismo. Éxito laboral, éxito moral, éxito familiar, no significa que todo está resuelto. Las cosas son más profundas que eso. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo entonces nos damos cuenta de esa necesidad? Bueno, me parece a mí que el versículo 21 nos ayuda a poder entender cómo sacar esa clase de maleza que a veces no nos impide ver correctamente el camino. ¿Cómo sacamos la maleza? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 21. Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. ¿Cómo nos damos cuenta de nuestra propia necesidad? Bueno, yo creo que eso sucede cuando tú y yo nos enfrentamos a nuestros propios miedos o a nuestros propios ídolos. Es decir, a aquellas cosas que nadie puede tocar, ni nadie puede poner en peligro. Incluso aquellas cosas que están restringidas para Dios. Ayer nosotros veíamos una película con mi esposa, se llamaba La Cabaña, no sé si la has visto. Potente. Un padre creyente. La historia cuenta de un padre creyente que pierde a su hija. El tipo entra en una crisis profunda. Su hija. Yo pensaba ayer, bueno, ¿qué pasaría si Dios me quitara a uno de mis hijos? ¿Cómo me derrumbaría, tal vez? ¿Qué pasaría si Dios hiciera lo mismo contigo? Cuando tú y yo nos damos cuenta de nuestra verdadera necesidad, me parece a mí, cuando Dios te permite enfrentar tus propios miedos e ídolos. Y es importante notar que en este pasaje de Marcos, o en el Evangelio de Marcos, Marcos es aquí y en ninguna otra parte donde nos muestra a un Jesús exigiendo esto de uno de sus seguidores. A ninguna otra persona en todo el Evangelio de Marcos y en todos los sinópticos, Jesús le pide que deje su riqueza, deje su confort, su zona de seguridad y que lo siga. Es verdad que los discípulos comentan que ellos habían dejado todo, versículo 28. Pero si ustedes van a Marcos capítulo 1, versículo 29, Pedro igual tenía casa. Ojo con eso. No lo habían dejado todo. Jesús le está diciendo
a este joven rico, que moralmente estaba muy bien, económicamente estaba muy bien, socialmente estaba muy bien, de que él deje aquello que aparentemente era no solamente una bendición, sino que incluso generaba un estatus. Para los judíos las riquezas no eran un problema, al contrario, para los judíos las riquezas en ocasiones eran señales de prosperidad, de bendición de Dios. Era una señal externa de que él estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando Jesús le dice a este joven rico, deja eso y sígueme, él está de alguna u otra forma diciendo que la obediencia a la ley, que esa apariencia externa no es suficiente para poder vivir una vida de fe en Jesucristo. Y yo creo que ahí está es una clave para nuestra vida. Nosotros comúnmente vivimos de apariencias, de lo que las personas piensan, de lo que hacemos, y nuestra vida se sostiene en la opinión de un pastor, de un oficial, de mi esposa, de los demás. Vivimos de las apariencias, y a la luz de esa apariencia de éxito, de triunfo, de victoria, creemos que las cosas están muy bien, cuando la verdad no lo están. Y es allí donde dejar es importante, y seguir es un desafío tremendo. Dejar aquello que te da seguridad, aquello que te da tranquilidad, no me parece a mí que sea algo fácil. Es un desafío potente. Yo creo que todos buscamos cuidar nuestras zonas de confort y no nos metemos en terrenos en los que no sabemos, porque no queremos ser avergonzados, no queremos mostrarnos vulnerables, pero a veces Dios te busca y te llama a esos terrenos peligrosos, difíciles, para que por una vez por todas tú y yo confiemos en Él. Y reitero, no es algo fácil. Y el texto nos dice que el joven es entristecido. Ustedes lo ven ustedes en el versículo 22. Y a mí me parece, y este es mi último punto, que muchos de nosotros necesitamos también ser entristecidos. Entristecidos de alguna u otra manera para poder lograr nuestra verdadera seguridad en el verdadero lugar en el que debe estar. Este joven, dice el texto, que se va a casa, no es capaz de abandonar o cumplir la exigencia de Jesús. Jesús le dice que se deje de estas señales materiales externas de su justicia y que realmente seguirle involucra dejarlo todo y que Él sea su riqueza, que Jesús se convierta en su felicidad, que Jesús se convierta en aquello que involucra una dependencia clara y absoluta, pero Él no es capaz de hacerlo. Ahora, ojo, yo quisiera aclarar esto, ¿ya? Jesús no le pide eso a todos. Jesús sabe muy bien tratar contigo y conmigo. Tal vez mi problema no son las riquezas. Tal vez tu problema o mi problema sean otras cosas. Pero es probable que Él también está pidiéndote hace mucho rato que dejes aquello que está dándote a ti seguridad y que no es Cristo. Aquello en lo que tú estás dependiendo y piensas que tu seguridad y felicidad están allí, resguardadas, pero que realmente no lo están. Y la invitación de Jesús es a seguirlo a Él. Y eso a veces va a producir que tú y yo seamos entristecidos. Pablo dice en Corintios que hay dos clases de tristeza. Hay una tristeza que viene del mundo y que produce muerte. Pero hay otra clase de tristeza, que es la que viene de Dios y que es para vida eterna. El joven rico tenía que aprender de que la vida eterna era imposible para los hombres. No importa si tenías un estatus, no importa si tenías dinero, no importa si eras obediente a la ley,
la salvación, la vida eterna, era imposible para los hombres, pero era posible para Dios. Y Él tenía que aprender, así como también ustedes y yo, a que teníamos que ir a Él, como niños desprovistos de todo, que no confiaban en sus riquezas ni estatus, porque al fin y al cabo, como dice Jesús, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Es interesante que Marcos escribe para una iglesia en Roma que está sufriendo persecución y que probablemente a causa de la persecución ellos lo han perdido todo, y que a los ojos de los demás ellos están pensando: Dios nos ha abandonado. Jesús a través de historia dice: no, iglesia, no lo has perdido todo, al contrario, lo has ganado todo, lo has obtenido todo. La verdadera vida, la verdadera dicha está en seguir a Jesús sin importar las consecuencias. Marcos está escribiendo a esa iglesia, y yo creo que, reitero, ese también es nuestro llamado, a abandonar aquello que nos está estancando, a dejar aquellas cosas que no son ni malas ni buenas, pero que nos están amarrando, nos están deteniendo, y que por esa razón no estamos creciendo. Y eso es una evaluación que tú y yo tenemos que hacer. No puedo yo decirte lo que está pasando en tu vida, en la intimidad de tu casa, cómo estás enfrentando la tentación y el pecado. Es una evaluación entre tú y yo, en el que ante nuestro Señor tenemos que examinar, ser sinceros y avanzar. Si quieres utilizar la metáfora de estos globos aerostáticos, comienzas a soltar el lastre para que puedas levantarte. Bota los lastres. Si quieres utilizar la metáfora de un barco, bueno, levanta el ancla y comienza a caminar, a moverte. Pero si te quedas aquí, estático, vas a morir. El que no se mueve, muere, dicen los militares. Para vivir hay que moverse. Para vivir hay que dejar. Para crecer hay que seguir. Y la invitación de Jesús es esa. Deja aquello que te amarra. Deja aquello que te está estancando. Y recibe la invitación de Jesús a seguirle. Eso es un llamado a vivir de una manera diferente, una vida de santidad. Y es en eso en lo que vamos a estar profundizando durante enero y febrero. Vamos a orar. Les invito a orar. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a examinar nuestra relación contigo, no enfocado en aquellas cosas visibles, externas, que son fáciles incluso para nosotros manipular y que a veces nos llevan aparentemente a creer que estamos bien y que las cosas estamos haciéndolo bien, cuando la verdad en lo más profundo sabemos que hay varios nudos, hay varios obstáculos, varios problemas. Y yo te pido que tú nos ayudes a hacer una evaluación profunda, que tú nos confrontes también, Señor, así como lo hiciste con este joven rico, por amor, que tú nos hables, que tú nos muestres, Señor, lo equivocado que es la moralidad sin Cristo, lo equivocado que es la religiosidad sin Jesús, que nada de lo que hacemos nos sirve si solamente intentamos aparentar ser algo que no somos. Ayúdanos para poder vivir una vida real, una vida verdadera, centrada en ti y en tu gracia. Ayúdanos a desprendernos de todo aquello que no es útil para nuestro crecimiento, para nuestra santidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.